Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy quiero contarles una historia realmente extraordinaria, un testimonio de fe y milagros que los dejará sin palabras. Se trata de la sanación milagrosa de John Smith, un evento que desafió cualquier explicación científica y tocó el corazón de millones de personas en todo el mundo. Quédense con nosotros mientras exploramos cada detalle de esta increíble historia. Era el 19 de enero de 2015, un día que cambiaría para siempre la vida de la familia Smith. John Smith, un chico de 14 años, vivía con sus padres en St. Charles, Missouri. Esa mañana, como muchas otras, John salió de casa para ir a la escuela. No sabía que ese día enfrentaría una de las pruebas más difíciles de su vida. Después de la escuela, John y dos de sus amigos decidieron ir a jugar en el lago St. Louis, que estaba parcialmente congelado. Como suele ocurrir, los chicos estaban emocionados y no se dieron cuenta del peligro. El hielo, en efecto, no era lo suficientemente grueso para soportar su peso. Mientras corrían y se divertían, de repente el hielo cedió, y los tres chicos cayeron en el agua helada. Mientras sus amigos lograron salir del agua, John fue succionado bajo el hielo. La situación era desesperada. Los rescatistas fueron llamados de inmediato y en pocos minutos el equipo de emergencia estaba en el lugar. Pero el tiempo pasaba y cada segundo que John pasaba bajo el agua reducía sus posibilidades de sobrevivir. Cuando finalmente lograron sacarlo, John había estado bajo el agua por más de 15 minutos. Los rescatistas comenzaron de inmediato las maniobras de reanimación, pero el corazón de John no daba señales de recuperación. Fue trasladado de urgencia al hospital local, pero a pesar de todos los esfuerzos, el chico no respondía. Después de casi una hora de intentos, los médicos se vieron obligados a declararlo muerto. El corazón de John no había latido durante casi 45 minutos. Fue entonces cuando ocurrió algo increíble. La madre de John, Joyce Smith, llegó al hospital y se negó a aceptar que su hijo estaba muerto. Joyce era una mujer de profunda fe cristiana y creía firmemente en el poder de la oración. Entró en la sala donde yacía el cuerpo de John y con todas sus fuerzas oró a Dios para que devolviera la vida a su hijo. Clamó al Señor pidiendo un milagro. Y entonces sucedió lo inexplicable. Mientras Joyce oraba, el corazón de John comenzó a latir nuevamente. Los incrédulos médicos y enfermeras presentes en la sala presenciaron lo que describieron como un verdadero milagro. John fue inmediatamente trasladado al Hospital Pediátrico de St. Louis para recibir cuidados intensivos. A pesar del regreso del latido cardíaco, las condiciones de John seguían siendo críticas. Había estado sin oxígeno durante un tiempo prolongado, y los médicos temían que pudiera haber sufrido daños cerebrales irreversibles. Durante los días siguientes, la familia Smith permaneció al lado de John, orando y esperando otra manifestación del poder divino. Y sus oraciones fueron escuchadas. Contra todo pronóstico médico, John comenzó a mostrar signos de recuperación. Lentamente, comenzó a responder a los estímulos, y los médicos quedaron asombrados cuando los exámenes neurológicos mostraron que su cerebro no había sufrido daños permanentes. La historia de John Smith es un relato de fe, esperanza y del poder de los milagros. Pero también es un testimonio del amor de una madre y del poder de la oración. Joyce Smith nunca dudó de que Dios podía hacer lo imposible, y su fe inquebrantable ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. La recuperación de John fue larga y difícil, pero día tras día continuó mejorando. Cada pequeño progreso fue recibido con alegría y gratitud por su familia y amigos. John se convirtió en un símbolo viviente del poder de la fe y la esperanza, y su historia comenzó a difundirse. Los medios locales y nacionales comenzaron a cubrir el caso, y pronto, la historia de John llegó a cada rincón del mundo.
Pero ¿qué hace que esta historia sea tan extraordinaria? Primero, el hecho de que John haya sobrevivido a un evento que normalmente habría llevado a una muerte segura es en sí mismo un milagro. Haber estado bajo el agua por más de 15 minutos y luego haber sido reanimado después de casi una hora sin latido cardíaco es algo que va más allá de la comprensión médica. Los mismos médicos admitieron no tener explicaciones científicas para lo ocurrido. Por otro lado, la fe inquebrantable de Joyce Smith jugó un papel crucial en esta historia. Su determinación y su convicción en el poder de la oración fueron contagiosas. No solo oró por la vida de su hijo, sino que también inspiró a médicos, enfermeras y a todos los que siguieron la historia de John a creer en los milagros. Con el tiempo, John se convirtió en una figura pública. Ha participado en numerosos programas de televisión, compartiendo su increíble experiencia y testificando sobre el poder de la fe. Su historia fue contada en un libro titulado The Impossible, escrito por su madre Joyce Smith, que luego inspiró una exitosa película titulada Breakthrough. La película, estrenada en 2019, difundió aún más la historia de John, llevando el mensaje de esperanza y fe a un público aún más amplio. Dirigida por Roxanne Dawson y producida por Devon Franklin, Breakthrough relata fielmente los eventos de aquel fatídico día y el viaje de sanación de John, destacando el papel fundamental de la fe y la oración. La historia de John Smith nos recuerda que independientemente de las dificultades que enfrentemos, nunca debemos perder la esperanza. La fe puede hacer lo imposible y transformar situaciones desesperadas en testimonios de milagros. Pero además de ser una historia de milagros, la de John es también una historia de amor y de comunidad. La familia Smith nunca enfrentó esta prueba sola. Fueron apoyados por amigos, parientes, su comunidad de fe y personas de todo el mundo que oraron por ellos. El mismo John ha hablado a menudo de cómo esta experiencia cambió su vida. Antes del accidente, era un adolescente como tantos otros, con sus preocupaciones e intereses. Después del milagro, encontró un nuevo propósito en la vida. Comenzó a hablar públicamente sobre su experiencia, compartiendo el mensaje de que los milagros son posibles y que la fe puede superar cualquier obstáculo. Pero la historia de John no es solo un testimonio de fe, es también una lección de resiliencia y gratitud. Después de haber sido declarado muerto y luego devuelto a la vida, John enfrentó un largo camino de rehabilitación. Tuvo que aprender a caminar de nuevo, a hablar con claridad y a recuperar muchas de las habilidades que había perdido. Pero con el apoyo de su familia, la comunidad y su inquebrantable fe, superó cada desafío. Hoy, John es un joven adulto que continúa inspirando a quienes conoce. Ha dedicado su vida a difundir el mensaje de esperanza y fe que experimentó en primera persona. Pero, ¿qué podemos aprender de la historia de John Smith? Primero, nos enseña que nunca debemos perder la esperanza, incluso en las situaciones más difíciles. La fe puede hacer lo imposible y transformar nuestras vidas de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Igualmente, la historia de John también nos muestra el poder de la oración. La oración de Joyce Smith marcó la diferencia entre la vida y la muerte para su hijo. Esto nos recuerda que la oración no es solo un acto de fe, sino también un acto de amor y de conexión con lo divino. Cuando oramos, nos abrimos a la posibilidad de los milagros e invitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Además, la historia de John destaca la importancia de la gratitud. A pesar de todas las dificultades que ha enfrentado, John siempre ha mostrado gratitud por el milagro de su supervivencia y por el apoyo que ha recibido. La gratitud es una fuerza poderosa que puede transformar nuestra manera de ver el mundo y fortalecer nuestra fe. Finalmente, la historia de John Smith es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. A pesar de las dificultades y los desafíos, John ha demostrado una fuerza extraordinaria y una determinación para vivir una vida plena y significativa.
Su historia nos inspira a superar nuestras dificultades y a creer que, con fe y determinación, podemos superar cualquier obstáculo. Gracias por seguir esta increíble historia con nosotros. Esperamos que los haya inspirado y animado a creer en los milagros y en el poder de la fe. Si tienen historias similares o quieren compartir su experiencia, dejen un comentario aquí abajo. No olviden suscribirse a nuestro canal para más historias de fe y esperanza. Que Dios los bendiga.